¿no? En nuestra segunda parte, nosotros nos orientamos a empezar a intentar entender cómo funcionan las comunicaciones digitales. Entonces, arranquemos por definir esas comunicaciones digitales. Como su mismo nombre indica, ¿cierto? Son una serie de protocolos, fenómenos, reglas que nosotros utilizamos para poder enviar un dato digital. Primera cosa a tener en cuenta, esto, la información que yo voy a enviar a través del espectro, ¿cierto? Es digital. ¿Listo? Y la portadora, como ustedes ven de la modulación, pues es lógica. Así que debemos hacer una migración de las modulaciones analógicas para traerlas a colación en nuestro nuevo fenómeno. Sin embargo, observen que para poder llevar a cabo esto tenemos que traer los datos a la vida real. ¿Cuáles serían esos datos a la vida real? Es entender cómo funciona, ahora sí, verdaderamente un canal de comunicaciones. ¿Qué pasa en el canal? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el canal? Nosotros tenemos aquí un emisor, ¿cierto? Alguien que emite. ¿Qué emite? Entonces ingresa una portadora e ingresa la información. Entonces lo llamamos información y la carrier. ¿Esto? Y aquí me sale una señal modulada que de algún modo, mediante un canal, ¿cierto? Le ingresa ruido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hace? Canal. Qué pena, profe, lo interrumpo. Y a ese ruido, sí, No señor. sé si soy solo yo el que le siente como intermitencia en la voz, no sé, que me confirmen mis compañeros, ¿sí? Sí, Carlitos, yo Sí, te profe, igual. por acá también. Intermitencia, ¿Listo? profe, que ingresa la I y C, y por ese modo, entonces uno que como, ¿what? Bueno, vamos a tomarlo a ver si es que de pronto estoy hablando muy duro y se me está cortando la señal. ¿Listo? Me avisan, por favor, si de pronto es que el tono de voz está subiendo mucho. Bien, retomamos. En una comunicación digital se tiene que tener información y portadora. La información es digital y la portadora es analógica, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que al ser digital, pues vamos a tener una serie de pulsos y analógica, pues vamos a tener una señal cosinusoidal. Ustedes saben por qué es cosinusoidal, ¿no? Porque nosotros partimos de que tenemos una señal compleja que por la definición de la identidad de Euler, la parte real es cosinusoidal y la parte imaginaria es sinusoidal. Bien, por la fase de las señales, cosinusoidal siempre. En un canal real en diagrama de bloques o en una comunicación digital o cualquier comunicación en diagrama de bloques, nosotros tenemos información, tenemos la carrier o portadora y este es el emisor. Ella es enviada, ¿cierto? De forma modulada hacia un canal o por un canal que puede ser alambrado o inalámbrico, pero que independiente de cuál sea el canal, va a tener ruido. Ese ruido es aditivo, gaussiano, ya lo vimos, ¿cierto? Y ese ruido provoca que la señal, por ejemplo, si yo envío un 1, me llegue un 1.2 o un 0.8, tiene una intensidad de ruido. Y que entre el ruido más se parezca a la señal modulada, pues más difícil me va a poder ser a mí recibirla. Entonces, en realidad, cuando la señal sale del tal es la señal más el ruido. Aquí, pues ya tenemos una diferencia entre la señal que envié y la señal que llegó. Va a llegar a un receptor. ¿Lo observan? Y el receptor va a recibir, como su mismo nombre lo indica, dos señales. ¿Listo? La portadora, que yo la vuelvo a meter para demodular, ¿cierto? Entonces, en realidad, aquí hay otra portadora, porque yo la utilizo para demodular, voy a ingresarla por debajo, por el lado, no hay problema. Y el receptor debe tener unos algoritmos que me permitan detectar la señal que yo envié de información, pero que esta vez no es la misma. Yo apunto a la misma, pero tiene un error. Esa señal más el error lo llamamos la señal estimada, que es en realidad lo que yo recibo al otro lado.
¿Lo observan? Así que para poder calcular cuál es la señal estimada, ¿cierto? Yo tengo que eliminar el error. Pero en las comunicaciones digitales a un ritmo tan rápido, pues intentar eliminar ese error es bastante complicado. ¿Listo? Entonces quiero que no lo pierdan de vista. La señal que llega ahí de información tiene un error y debo estimarla. Ejemplo típico en una comunicación digital. Supongan que mi señal de información que entró aquí, ¿cierto? Fue un 1. ¿Listo? La portadora pues tiene una frecuencia portadora específica. No importa qué es el método, el emisor me sacó, ¿cierto? Una señal que va a una frecuencia de portadora, supongamos. Entró al canal, cuyo ruido, esta es una amplitud A, ¿cierto? Frecuencia portadora. No me interesa en este determinado momento. Ingresó un ruido alto, ¿cierto? Aquí nosotros decimos que N es comparable a, y aquí me salió, pues, N más amplitud, una señal de frecuencia portadora, de modo que cuando llegó excepto, la amplitud es mayor. ¿Listo? Cuando es un 1, no hay problema. Mírenlo en azul. Porque si me da más alta, no tengo ningún inconveniente. Yo ya sé que es un 1. Porque está por arriba. Pero, si a mí yo llego a enviar, voy a cambiar el color aquí a verde, un 0. Cuando él pase por aquí, ¿cierto? Va a tener una amplitud de frecuencia portadora. Puede que llegue en 0, mírenlo, llegó en 0, entonces llega un 0 acá. Pero cuando sale aquí, sale el ruido únicamente. Y un ruido que tiene una señal o que va a ingresar con una señal de frecuencia portadora del emisor. Y que si el ruido es muy alto, es posible que el receptor me dé un 1. Esto que acabo de hacer, o este error, muy comúnmente conocido como probabilidad de error de bit. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Primero que todo, enviando unas señales, secuencias, observen, es decir, estoy enviando un dato, ¿no? Luego enviaré dato 2, ¿cierto? Voy a colocarlos en orden mejor, dato 2, dato 1, dato 3, que es secuencial, ¿cierto? Y que van a ser, a tenerla, al término se van a haber visto alterados todos por ruido, son secuenciales. ¿Esto? Y que yo tengo que estimar una probabilidad de error. Y que en ese orden de ideas, por ejemplo, en las comunicaciones digitales, porque no tengo sino dos estados, o 0 o 1, o bueno, en otras que vamos a ver más adelante tendrán otros estados, siempre hay una distancia de separación. Si yo logro estimar cuál es esa probabilidad de error, pues automáticamente puedo estimar el valor esperado. Y con el valor esperado anticiparme. E incluso, no solamente ocurre ese fenómeno, sino que también puede ocurrir que por fenómenos psíquicos, esta llegue un periodo después de lo que me llegó el dato. Si yo le cada 7, él me llega T sub S más T, T sub más T. Es decir, por, no sé, fue obstáculos, problemas físicos, el material del cuerpo alambrado y demás, llegó un poquito retardado, ¿no? Que es lo que ustedes en los fenómenos conocen como latencia. Entonces, ese sería la latencia. Si ellos llegan retardados, yo te sube ese para saber si el dato que me llegó es verdadero o falso. Porque aquí ya, cuando yo envíe el siguiente dato, mire, si yo envío un dato aquí y mantengo otra información del anterior dato, estos dos me llegan sumados. Entonces, aparte del ruido, me va a llegar un dato sumado. ¿Lo observan? Entonces empiezan a aparecer tantos fenómenos que al final la única forma de tratarlo es de manera probabilística. Cuando los datos son secuenciales, como los que ustedes están observando en este momento. Además, tienen otras características y es que obedecen a un diagrama, ¿cómo le llamamos? Un diagrama de estados, ¿cierto? Nosotros lo conocemos como un fenómeno de Markov. ¿Claro hasta ahí? O cadenas de Markov. ¿Por qué son de Markov? Porque tienen probabilidad. Esto tiene una probabilidad de que sea el evento
Y además son secuenciales. Si son secuenciales y tienen una probabilidad, automáticamente son cadenas de Markov. Y lógicamente la probabilidad de que ocurra uno o el otro. ¿Esto cuál es la probabilidad aquí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que enviando un 1 me llegó un 0? ¿Cuál es la probabilidad de que enviando un 0 me llegó un 1? ¿Cuál es la probabilidad de que enviando 1 me llegó un 1? ¿Cuál es la probabilidad de que enviando un 0 me llegó un 0? ¿Observan? Son 4 probabilidades por los bits. Entonces, ¿cuáles están bien? Pues probabilidad de que yo enviando un 1 me llegue un 1 y que enviando un 0 me llegue un 0. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que enviando un 1 me llegue un 0? Está mal, esto es un error y esto es un error. Para otro tipo de datos, como ustedes más adelante lo mirarán en modulaciones digitales, en otras escalas, pues evidentemente que estas cadenas y estos posibles estados tienden a cambiar. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Si tenemos claro, entonces que dependemos del valor esperado y de las cadenas de Markov en donde tenemos que encontrar una probabilidad aleatoria para poder observar cómo se comporta una determinada modulación, pues nosotros entramos ya a lo que llamamos modulaciones digitales. Las modulaciones digitales son de dos tipos. Y aquí se van a acordar de su curso de sistemas con memoria y Profe, de ¿a qué nuevo el les da ese audio. término? El audio se le está yendo, profe. ¿A qué le suena ese término? Esos cursos de sistemas dinámicos o de sistemas, señales y sistemas. A que los que tenían memoria tienen que esperar una determinada o dependen de un pasado, ¿no? Y los que son sin memoria viven solos, ¿cierto? Estos que son sin memoria son solos. ¿Eso a qué equivale? Entonces recuerden lo que nosotros hacíamos con las modulaciones digitales. Las modulaciones, con las modulación código pool, en donde nosotros tomábamos una señal, la cuantificábamos, ¿cierto? Luego se dividía en m bits, bueno, llamémoslo aquí para que nos quede equivalente, k bits, como utiliza el libro, y cada uno de esos bits es igual a un mensaje. Entonces, por ejemplo, si yo cuantifico un 8, pues yo utilizo 3 bits, 4 bits, perdón, un 8. Digo, utilizaba 4 bits para cuantificar. ¿Recuerdan los niveles? Entonces, esta cuantificación significa que hay unos niveles. Y todo se concuerda. Si hay unos niveles, pues más probabilidad de pronto de que yo erre. Hay que mirarlo. Esto, 1, 0, 0, ¿cierto? Es un mensaje, el mensaje número 1. Luego, 1, 0, 1, 0 es el mensaje de 2 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo acá? Que para enviar cualquiera de esos mensajes estoy utilizando 2 a la bits. En este caso, 2 a la 4 bits. Esto para establecer 16 niveles. A esos niveles los vamos a llamar L. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Los sistemas con memoria cuantifican y utilizan más de un bit. Y los sistemas o comunicaciones digitales sin memoria utilizan un solo bit. Entonces, por ejemplo, 1 o 0. ¿Eso qué quiere decir? Que los sistemas con memoria y que K sea igual a 1, ¿cierto? Porque estoy utilizando solamente bit 0, bit 1. Esto automáticamente se convierte en sistemas sin memoria. Es decir, que los sistemas sin memoria son una parte de los sistemas con memoria de manera general. Así que los que nos interesará mover o manejar en este momento, determinado momento, serán esos sistemas con memoria. Y después lo bajamos a sistemas sin memoria. Necesitamos analizar una serie de variables. Esto, la primera variable de un sistema en un esquema sin memoria es la definición estándar de algunos signos. Entonces, la definición estándar que utiliza el libro del PROACIS es la siguiente. Nosotros vamos a utilizar una serie de mensajes. ¿Esto?
o una serie de mensajes o de posibles mensajes. Entonces, la cantidad de mensajes o de niveles que yo puedo enviar, con M minúscula, está 2 acá. Está entre 1 y 2 a la K. Niveles. Eso no quiere decir que en bits esté hasta 2 a la K. Siempre está entre 0 y 2 a la K menos 1. Recuérdenlo. Eso es como cuando utilizo 16 estados, pero voy de 0 a 15. ¿Listo? Existirá un mensaje. ¿Listo? O más bien, M mensajes. Llamémoslo así. La cantidad total de mensajes que puedo enviar o de niveles es 2 a la K. Es decir, que si yo mapeo e hiciera un mapa con esos mensajes, real, manejando bien sea su amplitud, su frecuencia, su fase, lo que ustedes quieran, en un gráfico, ¿listo? Que tuviese parte real y parte imaginaria con un número complejo, podría tener 2 a la K ubicaciones. ¿Listo? Primera cosa. Segunda cosa. La cantidad, ¿listo? De bits que utiliza un mensaje son K. ¿Listo? Es decir, K, el número bits por mensaje. A eso lo llamábamos Baudio. Y su aplicación dependerá del artista. ¿Listo? Entonces, la corriente, porque al final cuando hacemos un sistema de modulación, recuerden que tomamos una señal de voltaje y por lo general lo convertimos en una señal de corriente, ¿cierto? Similar, por ejemplo, a los receptores heterodinos y eso que hacemos en AM. Vamos a tener en un mensaje, en una serie de mensajes, esa serie de mensajes le vamos a llamar L-1 o L mensajes. ¿Listo? Esos L mensajes, cuando yo envíe L mensajes, voy a tener L, digamos que enviamos L-1, L-1 mensajes, voy a tener K, o todos estos, es número de mensajes por K bits, para poder enviarlo. Eso va a ser importante. De modo tal que si yo defino la cadena de Markov y empiezo a graficar, ¿cierto? Miren, en un gráfico donde varíe tanto fase, está la parte real y está la parte imaginaria. En un gráfico donde yo empiece a variar la parte, no sé, fase y amplitud, pues automáticamente a mí me va a empezar a hacer unas constelaciones de este modo, en donde yo busco, ¿cierto? Que cada uno de los datos digitales está en una X. Por ejemplo, en este caso, miren, 16 posibles estados. ¿Listo? Esos 16 posibles estados, lo que me estaría diciendo es, tengo K igual a 4, obsérvenlo porque tengo 16 posibles estados, y cada vez que envíe un mensaje voy a tener una constelación de esta. Entonces, en mi primer mensaje, posiblemente el primer mensaje caiga acá, si no hay ruido. El segundo mensaje caiga acá, el tercero caiga acá, el cuarto caiga acá, el quinto caiga acá, pero al final, con infinitos valores, todos tienen que ser ocupados. Observen. Probabilísticamente siempre todos tenderán a ser ocupados. ¿Cuántos bits va a ocupar? L-1 por K bits. ¿Por qué es importante esto? Porque el tamaño del mensaje es L-1 por K bits. Para los sistemas con memoria. Cuando sea un solo, ¿cierto? Un solo bit por memoria, pues será L-1 bits. ¿Listo? Y esa máquina de estados, pues definitivamente lo que me va a tender a dar es 2 elevado a la L-1 por bits. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si son K bits, la posibilidad de que caigan ceros o unos están acá. 0 o 1 multiplicado por el estado donde caí. ¿Cayó o no cayó? ¿Cayó o no cayó? ¿Cayó o no cayó? Y es una máquina de estado secuencial. ¿Por qué secuencial? Porque llega un mensaje, luego el otro, luego el otro, luego el otro. Es importante que eso lo tengamos de vista. ¿Listo? En un instante de tiempo, después de lo que les decía, llega un mensaje, llega el otro, llega un mensaje, llega el otro. ¿Listo? Así que nosotros definimos mensajes
¿Listo? Y estado. De ahí la señal que le vamos a dar, S. ¿Listo? Y eso nos va a dar para hacer un diagrama más adelante. Una vez nosotros, pues tenemos claro eso, ¿cierto? Sabemos que debe existir una frecuencia de mensaje, que es cada cuánto está parpadeando el bit, y otra frecuencia de la señal. O vamos a llamarlo, como siempre hemos tenido en cuenta, ¿no? La frecuencia de la portadora. ¿Cierto? La frecuencia del mensaje, pues vibra cada vez que yo envío un mensaje. En realidad es cada vez que envío un mensaje, cada vez que me lee un mensaje en un conversador analógico digital antes de cuantificarlo. Y la frecuencia de carrier es cada vez que yo envío la señal en carrier. Pero además habrá una frecuencia intermedia, F sub S, que sería la frecuencia de cada cuánto yo envío un bit. ¿Claro hasta ahí? Entonces está restringida. ¿Cuándo estas dos podrían ser iguales? Cuando K o el número de bits sea igual a 1. Eso me va a llevar a que yo tengo que empezar a definir una serie, lo observan, de estandarización de datos que tengo que manejar de manera muy, muy delicada o muy cuidada. La primera que vamos a repetir o que vamos a llamar nosotros, ¿listo? Observen esto. Vamos, primera medida que vamos a tener, se llama la rata de símbolos. ¿Cada cuánto llega un símbolo? Pues si ustedes observaran eso, la rata de símbolos, pues cada vez que usted envíe un símbolo, ¿cierto? La velocidad de transmisión del símbolo será 1 sobre el valor del símbolo. ¿Listo? Pero el tiempo que van a enviar un solo bit sería ese, que es el tiempo que yo estoy recogiendo en el conversor análogo digital. Listo, el tiempo de símbolo dividido en el número de bits. Es decir, en un sistema de comunicaciones vamos a tener tiempo de símbolo y tiempo de bit. ¿Listo? Voy a hacer un diagrama para que ustedes me entiendan. Entonces, yo hago o tengo una señal analógica. Estoy captándola. ¿Listo? A esa señal analógica yo le tomé un tiempo de bit, que es este. Ese tiempo de bit se me cuantificó, pongamos, en 1, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 4, 0, 1. 8 bits. Supongamos que es un conversor analógico digital de 8 bits. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo lo llevo aquí, el tiempo de bit o el tiempo en el que voy a lanzar cada uno de los bits, perdón, esto lo tomé mal, esto es tiempo de símbolo. Para poder enviar ese símbolo, yo tengo que tener en el sistema de comunicación digital un tiempo de bit muchísimo más rápido que el tiempo de símbolo. En mi caso será 8. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que en el sistema electrónico esta parte de cuantificación va a tener una velocidad, pero esta parte de tasa de envío de datos va a tener una segunda velocidad. Y las dos están relacionadas, pero son diferentes. ¿Claro hasta ahí? Y que además, si yo envío muchos mensajes, esos mensajes, ¿cierto? Terminarán llamándose, como todo el periodo que me demoré en recoger los mensajes, como en dividido en logaritmo en base 2 del número de mensajes. Y ustedes dirán, ¿pero de dónde sacó esto? Vamos hacia atrás. Entonces, miren acá. ¿Cómo despejo K? Pues logaritmo en base 2 de es igual a... Esto, aplico la propiedad, despejo la ecuación logarítmica y el T, ojo, el T que se demoró en enviar todos los mensajes. ¿Listo? Eso me servirá a mí para también hacer una medida de tiempo de bit. El tiempo de bit será, si envío 50 mensajes, pues cuánto tiempo se demoró en muestrear esas 50 señales, ¿cierto? 50 señales, aquí, señales. Esto dividido en el logaritmo en base 2 de los mensajes.
¿Listo? Son muchos conceptos, pero nos van a servir un montón. Y sobre todo, pues que estamos hablando de cosas que son muy importantes. Lo que querría decir, que si ustedes despejan esto, pues al final, la rata de transmisión general, esto, o el bit rate, es tomado y despejenlo de acá. Si aquí es R sub S, miren, y aquí es, si aquí es TV, nosotros deberíamos tener una rata de bit. ¿Listo? Voy a llamarlo R, de ahí antes siempre se conoce como R, porque es la rata a la cual yo envío la velocidad o la velocidad de bit. ¿Listo? De bit. Que si ustedes la tomaran exactamente igual que acá, pues automáticamente se darían cuenta que si son unidades inversamente proporcionales, ¿cierto? Pues la rata de bit me daría 1 sobre tiempo de bit. ¿Cierto? Que sería lo equivalente. ¿Listo? Y que ese 1 sobre tiempo de bit, cuando ustedes despejan el tiempo de bit, mandaría a la K hacia arriba. ¿Listo? Obsérvenlo. Y me quedaría K sobre T sub S. Lo que me lleva a que esto K es la raíz símbolo. ¿De dónde? De acá. ¿Listo? Entonces estamos diciendo que la rata de bit o la velocidad de transmisión de bits va a darme cada vez la rata del mensaje. Y sabemos que K es logaritmo en base 2 de todos los mensajes. Si ustedes tomen una cantidad de mensajes, ¿cierto? Y encuentran la rata de bit, porque ustedes en la vida real no miden uno, sino que si, por ejemplo, van a hacer un speed test, hacen una ráfaga de bits o de mensajes, ¿cierto? En este caso de mensajes, y después establece la tasa de bit. Esto, y dice la velocidad es de tantos megabits por segundo. ¿Listo? Entonces aquí me daría logaritmo en base de multiplicado por la rata símbolo. No importa cuál sea el número de mensajes, si la rata de símbolo es igual a la rata de bit, pues el logaritmo en base 2 del mensaje es largo. Tengan cuidado, es importante esta ecuación. Enseguida, evidentemente cuando yo envío un bit, ¿cierto? 0, 1, pues él tiene una energía. ¿Listo? Y cada uno de los bits pudiese tener una energía diferente. Por ejemplo, yo dijera, no, este lo envía 4.5, luego este lo envía 4.7, luego este lo envía 3.5, luego este lo envía 4.8. ¿Por qué razón pueden suceder ese tipo de cosas? Porque en la modulación, cuando viajó por el camino, se aumentó su amplitud, se disminuyó su amplitud, etcétera, etcétera. Entonces cambia su energía. Y si cambia su energía, pues yo tengo que tener en cuenta la energía promedio. Entonces yo digo que la energía promedio, ¿cierto? O average, será igual por el concepto al valor esperado, ¿cierto? De las energías, cada uno de sus valores, multiplicados lógicamente por la probabilidad de que suceda ese valor. ¿Listo? Como en nuestro caso, la probabilidad de que suceda un 0, que suceda un 1, que suceda un mensaje, ni siquiera porque estamos hablando ya de un mensaje, ¿cierto? La probabilidad del mensaje. ¿Listo? Ahí la referencia del sub m, pues nosotros diríamos, ¿cierto? Que la probabilidad de que ocurra un mensaje siempre va a ser 1 sobre. ¿Por qué 1 sobre m? Porque la probabilidad, por ejemplo, de que yo cuantifique aquí 8 bits de 0 a 255, pues la probabilidad de que r o de que me salga uno u otro es la misma. Siempre hay una distancia igual, a no ser que ustedes establezcan que la distancia es diferente. Pero por lo general uno establece los mismos valores. Si yo calculo esa energía, recuerden, estamos hablando de energía promedio, eso tiene que ver, por ejemplo, para el cálculo de cuánta energía puede utilizar un sistema de comunicaciones, pues la energía promedio se convertiría en, si la probabilidad de enviar el mensaje es 1 sobre m, pues 1 sobre m no tiene nada que ver con la sumatoria, porque la sumatoria va por sobre cada uno de los mensajes, desde el mensaje número 1 hasta el mensaje número m, de la energía del mensaje. Nuevamente hago claridad de que es posible, por ejemplo, de que yo tenga una serie de señales donde cada señal, si envío una señal a 4.5 voltios, luego la otra la envío a 2.5, luego la otra la envío a 2, luego la otra a 4.5. Esto en los sistemas con memoria porque están cuantificados. Esto, y aunque sean unos o ceros, también recuerden que se ven afectados por el ruido. Entonces es posible que uno tenga muchísimo ruido en algún determinado momento, sufra una ráfaga de ruido y disminuya la señal o aumente la señal a 10, luego la vuelva a 4, etcétera, etcétera. Son eventos probabilísticos. ¿Esto?
Si nosotros tenemos la energía promedio, pues vamos a hacer lo mismo, la energía promedio de bits, ¿cierto? Pues será tomada como la energía promedio que yo tome el mensaje dividido en K. Y como ustedes, pues evidentemente lo mostrarán, será energía promedio dividido en logaritmo en base 2 del mensaje. Eso que ustedes están observando es el logaritmo en base 2 de la cantidad de mensajes que están colocando. Ya empieza a tomar una forma y es algo que más adelante ustedes van a conocer como entropía. ¿Listo? Esa energía por bit es súper importante porque también se va, ¿cierto?, a ver reducida en función del número de bits. Si todas las señales tienen una igual energía, o sea, pongamos que todos fuesen 1, pues nosotros pudiésemos decir que la energía de bit, la energía de cada uno de los bits sería la energía total que nosotros tomamos dividido K. O sea, energía total dividido entre logaritmo base 2 del número de mensajes. Esto, en sistemas de comunicaciones, pues evidentemente que nosotros debemos calcular promedio, la potencia, entonces la potencia medio, pues es la energía promedio dividido, ¿cierto?, entre el tiempo de bit, porque la unidad de potencia por tiempo me da energía, lo que me lleva a que 1 sobre el tiempo de bit, recuerden que era la bit rate, ¿cierto?, o la rata de bit, multiplicado por la energía, ¿cierto? O voy a colocarlo aquí en como las vengo manejando, por la energía, ¿cierto?, de bit promedio. ¿Listo? Es importante porque al final esa rate bit es lo que nosotros nos venden o es el modelo de negocio actual que tenemos en las telecomunicaciones. Y ese negocio actual que tenemos en las comunicaciones es importante que comprendamos que puede tener variaciones. Y por eso nuestros speed tests, nuestros valores o los valores que nos venden nos dicen son 5 megas, pero de pronto nos dan 4 o 5 en los canales dedicados. Luego hay otros canales que no son tan dedicados, etcétera, etcétera, etcétera. Esto para los sistemas y memoria aplica lo mismo, pero evidentemente pues ya el K va a ser igual a 1, es decir, el logaritmo en base 2 del número de mensajes es igual a 1. Y pues si ustedes aplican ese propiedad antilogarítmica, entonces ya le va a dar 2 a la 1 siempre, ¿cierto? El mensaje siempre va a tener solamente 2 estados. 0, 1. Todas estas fórmulas aplicarían esto a ese tipo de sistemas de memoria, que serían un poco más sencillas. Pero estas serían las fórmulas o serían los estados generales en los que necesitamos potencia. Esto necesitamos calcular energía. Necesitamos calcular probabilidades de error. Necesitamos calcular rata de bit o velocidad de transmisión de bit, no de mensaje, de bit, en función de una cantidad de mensajes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, Todo pues bien, una vez profe. nosotros tenemos eso claro, de las comunicaciones digitales y que el comportamiento de los bits puede ser enviados de esa manera, pues entramos a nuestro primer concepto. Esto en algunos libros conocido como Amplitude Shift Keying. Esto, o, ¿cierto?, una modulación por corrimiento de amplitud. Lo llaman corrimiento de amplitud, ya lo van a entender más adelante, porque en su establecimiento de la recepción de la señal pone a los valores que va a recibir en un orden determinado, en ese diagrama que les mostraba de la parte real versus la parte imaginaria. En algunos otros libros, ¿cierto?, la parte digital de la señal PAM o la Pulse Amplitude Modulation, pues ustedes podrán observar evidentemente esto que invierte los valores, ¿cierto? Y nosotros enviamos, por ejemplo, en algún determinado momento alguna señal analógica, ¿listo?, para poder intentar entender qué es lo que sucede. El concepto como tal del Amplitude Shift Keying es un concepto supremamente sencillo. En realidad es tan sencillo que cuando ustedes lo van a observar, pues parece casi que intuitivo. Es muy intuitivo. Es tomar una señal AM y aplicarle estos conceptos digitales.
Pero aplicar estos conceptos digitales va más allá de poder decir, bueno, sí, venga, la hacemos, la planteamos y ya. Sí, eso está bien, pero en función de grandes volúmenes de datos, que es lo que yo quiero hacerles entender, la probabilidad de errar debe ser baja y eso es lo que me debe a mí preocupar, disminuir la probabilidad de error. Si yo disminuyo la probabilidad de error, pues tengo un sistema de comunicación confiable, que es por lo que en estos momentos nos cobran. ¿Cuál es el bit rate? Sí, necesito disminuir la probabilidad de error. Arrancando por ese shift key, entonces nosotros vamos a tener un mensaje, esto, o modulación por corrimiento de amplitud, un mensaje digital. Entonces, nosotros tenemos un mensaje que es una señal digital. Listo. ¿Cómo podemos llegar a ese ASK? Entonces, dijimos que teníamos dos sistemas, con memoria y sin memoria. Esto, ¿quién lo llama con memoria? Entonces, memoria es que yo estos bits diga, bueno, este es el mensaje 1, de aquí para allá es el mensaje 2, y así sucesivamente. Sin memoria es que cada uno de esos pulsos equivalga a un único mensaje. Esa es la diferencia entre audio y bit. Para tener un tiempo de bit, obsérvenlo aquí, voy a simbolizar, pero vamos a tener también un tiempo de mensaje. Un tiempo, ¿cierto?, de cada una de esas señales. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Listo? Estas señales pueden ser simbolizadas evidentemente como sumas de pulsos, como ustedes las quieran realizar. Esto con unos mensajes específicos. Ahora, vamos a tener una portadora sinusoidal o cosinusoidal, cuya frecuencia, escúchenme bien, cuya frecuencia, esto es lo que nosotros llamamos, entonces, TB, TS o periodo, llamémoslo aquí, periodo, voy a colocar otro color, pero lógicamente dependiendo de la frecuencia, cuyo periodo de portadora, ¿listo?, no tiene relación inicial con el tiempo de bit y el tiempo de mensaje. Pero hay una cosa que sí es clara, y es que la frecuencia de carrier debería estar por encima, ¿cierto?, de la frecuencia, o muy por encima, ¿cierto?, para obedecer Nyquist, de la señal ASK. Entonces, recuerden Nyquist, ¿cierto? Entonces, para cumplir Nyquist, nosotros podemos digitalizar una señal. Entonces, quien cumple Nyquist es esta señal. Así que la frecuencia de carrier debería ser como el punto que me permite a mí cumplir Nyquist. La frecuencia de carrier debe ser mucho mayor que el tiempo o la frecuencia de bit. O, en su defecto, el tiempo o el periodo de carrier debe ser mucho menor que el tiempo de bit. De lo contrario, mi amplitud shift keying no sirve de nada. Si nosotros realizamos esto, pues evidentemente lo que nos vamos a dar cuenta es que cuando yo hacía o hago la modulación AM, que es muy similar a la amplitud shift keying, yo lo que voy a tener es una portadora multiplicada, ¿cierto?, por una señal de información o un mensaje. Y evidentemente cuando sale la multiplicación de los dos, pues voy a tener la ASK, que tiene unas componentes fundamentales en la frecuencia, donde a mí ya no me interesa tanto esta señal, porque son pulsos. ¿Listo? Son pulsos que puedo reconstruir, y ya se van a dar cuenta cómo lo reconstruyo con el teorema de Nyquist. ¿Lo recuerdan? ¿Listo? ¿Quién nos va a indicar esto? Que después de que salga esta ASK, lo que me va a decir a mí es que siempre va a salir la multiplicación del mensaje por la carrier. Es decir, que si aquí hay un 0, pues aquí no hay esa ASK. Entonces se la coloco así de sencillo aquí encima. Esta sería la señal de salida. Entonces, para la señal de salida, solamente hay particularidad. Si aquí hay una amplitud de carrier, aquí debe haber una menos amplitud de carrier. Entonces,
convierte una señal que era de manera sencilla a manera diferencial de manera automática. Obsérvenlo bien. ¿Podrían tener una codificación diferente? Claro que sí. ¿Podrían tener una codificación Manchester? Claro que sí. Es cuestión solamente de acomodar cómo llega la señal. Y si tengo una codificación Manchester, ¿cierto? Que tomó un mensaje y que además me lo dividió en dos, es decir, dividió el tiempo de vida a la mitad, pues evidentemente que eso se va a ver reflejado en mi sistema de comunicaciones. Es importante que lo tengan ahí en cuenta, porque si disminuyo mi tiempo de bit, la rata o la velocidad de transmisión tiene que ir aumentando para que mi mensaje siga llegando de manera corta. Una vez tenga eso, ¿cierto? Pues yo ya sé que entra el ruido y puede llegarme cualquier cosa, ¿cierto? Entonces miren la señal, en donde es 0 me da nada y donde es 1 me da una señal cosinusoidal con una particularidad. Observen que no debería existir una relación múltiplo entre el tiempo de vida y la frecuencia de carga. Es decir, que aquí pudiese llegar en fase, pudiese no llegar, observan, pero no interesa. ¿Por qué no interesa? Porque la siguiente es 0. Entonces el que queda 0 y voy a arrancar 0. Observen. En el momento en que yo, este sistema, ¿cierto? Lo dejo o no lo convierto, no lo cuantifico y lo llevo a bits, esto lo conozco como una PAM, Pulse Amplitude Modulation. ¿Qué es eso? Supongan que yo ya no cuantifiqué, sino que, bueno, cuantifiqué, pero no codifiqué. Pues a mí me puede salir una señal que es de este tipo. Mire cuántos niveles tiene ahí. Entonces, por cada nivel de estos que me están saliendo, nivel entre 0 y 1, este es el nivel 0, 1, 2, 3, 4, o bueno, supongamos que iba hasta el 8, pues por cada nivel me va a salir una amplitud específica. Entonces, esta es lo que se me convierte a mí en ASK, que la ASK normal es de 2 estados. Luego podría ir ASK de 4 estados. Luego podría ser ASK de 8 estados, pero no acostumbramos a hacerlo, por lo general salen pares, ¿cierto? Entonces, ASK 16 estados. Esto tiene que ver es con la constelación. ¿Listo? Y poder enviar esto a una señal y colocarla en la vida real. Entonces, yo analizo esa señal de acá. Evidentemente me voy a dar cuenta que cuando tengo un sistema real imaginario, que lo llamamos de aquí en adelante, ¿cierto? El mapa, ¿cierto? De cómo llega la señal, eso lo llaman, bueno, en este momento se me fue la palabra, tendríamos la parte real y la parte binaria del mapa, donde van a llegar las señales, pues yo no voy a tener 0 y un 1, ¿cierto? Observen que el 0 me da amplitud 0. Sin embargo, si yo le coloco amplitud 0, no va a tener ningún sentido mi diagrama o mi constelación, es la palabra. Así que yo tengo que ubicar una constelación 0 a la izquierda y 1 a la derecha. Así que va a tener una amplitud en la parte real negativa y una amplitud en la parte derecha positiva. Eso es lo que yo llamaría una constelación. ¿Qué ocurre de 2 o una de 2? Cuando una constelación de 4, ustedes ven que no varía la fase. Entonces, si no varía la fase, la parte imaginaria se mantiene constante. Y yo lo único que variaría, entonces en este caso es cuando está 4, 2 puntos a la derecha, 2 puntos a la izquierda. Que aunque no parezca, en realidad sí me está cambiando ligeramente la fase, ¿no? La fase en 180 grados, 0 grados, 180 grados, pero pues salir en orden, mírenlo, en orden es esto, ¿cierto? Puede poner cualquier. Obedece, ojo con esto, a una codificación Manchester. Nunca en un diagrama de constelación puede haber más de un cambio de bits. Siempre, por regla general. Y eso es lo que automáticamente me permite a mí establecer un orden. ¿Por qué o de dónde viene eso? Pues de los famosos mapas de Carnot. Si yo hago esta ubicación y sé que no varía más de un bit, ¿cierto? Pues puedo disminuir mi probabilidad de error. Primera cosa. Si yo hiciera una PAM o una ASK de 8, por ejemplo, pues yo tendría en mi diagrama de constelación 4 a la izquierda y 4 a la derecha.
1, 2, 3, 4. Separados la misma distancia porque recuerden que tomo toda la amplitud, ¿cierto? Ya ahorita voy a ver las ecuaciones. Tomo la amplitud y la divido en el número de valores y empiezo a graficar. Tengo un mapa de constelación, el cual, el mapa de constelación, y observen la ventaja que tiene esto. La constelación me hace olvidar para siempre de la señal cosinusoidal. Yo ya sé que ahí llegó una cosinusoidal y que hay una constelación. Esto, y ahorita lo miramos en el mapa real, cómo quedaría. Entonces, arranca de izquierda a derecha, así, 0, 0, 0. Entonces, dice que hay máximo cambio. Entonces, una codificación Gray, Manchester era la anterior. Nosotros tendríamos máximo una modificación de un bit. 0, 1, 0. Tendríamos por acá 1, 1, 0. Observen que solamente cambia un bit. 1, 1, 1, 1, 0, 1. Y esa es la forma como ustedes ubican los valores en la constelación. Pero, ¿qué ocurre en la vida real? Y antes de analizar las acciones, les voy a colocar ejemplo. Supongan que de aquí envié 1, 1, 0. Paso por el canal. Evidentemente, al pasar por el canal, me dio ruido. ¿Cierto? Entonces, yo esperaba, miren, estos son los posibles donde podía caer. Y resulta que por ruido puede caer en un valor intermedio. O sea, antes de que yo lo estime, el símbolo puede caer acá. En la mitad entre estos dos. En amplitud, porque lo que recibo es una amplitud. Y ese valor es debido al ruido. La pregunta es, ¿se lo coloco acá o se lo coloco acá? Y ahí es donde la probabilidad de error es muy importante y la caracterización del sistema. En la vida real, esto y ustedes observarán más adelante, el ruido hace que los datos no se ubiquen en el punto exacto, sino alrededor de él. Entonces, si yo logro aplicar un algoritmo que al final es un algoritmo de optimización alrededor de la función de ese punto, pues automáticamente que digo, todos los que estén alrededor de este radio son unos, todos los que estén alrededor de este radio son 4, luego los otros son 5, luego los otros son 7. Bien, hablando lógicamente en función de número de bits. Si eso es cierto, pues entonces nosotros necesitamos caracterizar nuestra señal. Y lo que vamos a decir es que de forma general, ¿cierto? Vamos a tener m estados. Si nosotros tenemos, m estados, pues evidentemente nosotros tendremos que dividir esa amplitud en m posibles valores. Entonces nosotros vamos a decir, primero que todo, que la señal, ¿cierto? La señal que va a salir de mi emisor, lo llaman la señal M, la señal modulada, en función del tiempo, es decir, la sinusoidal 0 o sinusoidal con amplitud, con otra amplitud, etcétera, va a tener una amplitud que depende del estado que yo voy a manejar multiplicado, ¿no?, por una señal. Ahora, y eso va a ir con unos mensajes que van entre 1 y el número de mensajes que yo envío. ¿Listo? ¿Qué es PDT? Entonces nosotros vamos a tener ahí un pulso. ¿Qué es AM? Pues AM nosotros vamos a denotar como las M posibles amplitudes, siendo AM una señal, evidentemente, que ustedes más adelante lo mostrarán, cosinusoidal. ¿Claro está ahí? Vamos a tener M posibles bloques. Esto, que serían M posibles mensajes. Con lo cual, deberían llegarme 2 a la pista. Esto, o posibles bits. Estos son posibles. En realidad serían posibles los que queden en la cuestión. Posibilidades de que me lleguen, es decir, posibilidad de que envíe un mensaje y me caiga uno de ellos. Es decir, que la probabilidad de que caiga un mensaje de eso sería 1 sobre 2 a la K. Esa es la probabilidad para todos. 1 sobre M. Cuando yo envío datos reales en una comunicación digital. Esas amplitudes A sub M, esto que ustedes saben que adentro, pues lógicamente hay una cosinusoidal, van a ir evaluadas o saltando, ¿cierto?, en M escalas. ¿Listo? Entonces van a tener M escalas. Sí, M escalas, que son de acá. De acá.
Esto es decir que si yo tengo una señal, que la divido acá, tomo el valor máximo que yo estimo me va a salir la saturo por electrónica y el valor mínimo que yo estimo me va a salir saturado por electrónica. Recuerden muy bien. Y lo divido en 2 acá posibles estados. Entonces él me dice, bueno, perfecto. Si me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como la cuantificación, pero no la convierto en bits todavía. Esto, aquí puedo enviar directamente, sin necesidad de convertir todo a bits 0 o 1, el mensaje. Y eso es lo que yo llamaría pues, los valores enviados en ASK8, 4, 16, porque hacen, entre comillas, parecer que hay un sistema sin memoria. ¿Listo? Que lo están enviando al tiempo. Hay otros sistemas con memoria que cuantifican y población código pulso y ahí sí la envían. ¿Listo? Tengo una señal que va a gastar una energía M, ¿cierto? Eso me daría, ustedes saben, por densidad espectral de potencia, que esto sería la integral entre menos infinito y infinito de la amplitud que yo tengo, esto multiplicada por posible valor que me dé, ¿cierto? De cada uno de los bits elevado todo al cuadrado, ¿no? La definición de energía, recuerden que la señal de energía dice y yo tengo que elevar al cuadrado. Si ustedes hacen esa integral, pues ustedes saben que al final P cuadrado, T, lo máximo que les puede dar es un 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿cierto? Ahí vamos a tener es la energía, ¿cierto? De lo que llamaríamos en ese pulso T. Lo que quiere decir que la energía media es valor para AM, ¿listo? Multiplicado por la energía promedio de cada uno de los pulsos, que la calculamos en función. La energía promedio la podemos calcular fácilmente con la energía, esto, pues promedio de la señal. Si nosotros hacemos la energía promedio de nuestra transmisión, pues nosotros recordamos que la energía promedio dividida o multiplicada por la probabilidad, ¿cierto? Entonces la probabilidad de esto es 1 sobre m, cada uno de ellos multiplicado por sumatoria de los, ya saqué el valor de aquí porque era el valor esperado si fuesen discretos al cuadrado. Esto lo que me llevaría a que esto sería es exactamente igual, que ahí tendría m estados, ¿cierto? Si tengo m estados, pues la energía, a ver, se me convertiría, ¿cierto? Podría ser más 1 menos 1, más 3 menos 3, más 5 menos 5, etcétera, etcétera, ¿cierto? O podríamos tener también los estados pares y que eso se me convirtiese en 2 veces la energía de cada uno de los pulsos. Voy a tomar los estados, listo, dividido el número de m por las posibles amplitudes. ¿Cuáles van a ser las posibles amplitudes? Pues las posibles amplitudes, evidentemente, ustedes las van, aunque no lo observen, a observar como si fuesen impares. ¿Por qué? Como si fuesen impares, porque van a tener tantos valores hacia arriba como valores por debajo del cero, para que ustedes no tengan que preocuparse. Entonces tienen más 1 menos 1, más 3 menos 3, más 5 menos 5, que equivaldría en un orden a decir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero los valores en realidad que voy a tomar, pues por distancias, recuerden que se convierten en pares. En 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más menos 1 elevado al cuadrado. Descomponiendo lógicamente esa sumatoria. Si ustedes ven, pues nosotros pudiésemos decir que eso sería 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Recuerden por el más menos. ¿Listo? La energía promedio de cada uno de ellos dividido en el número de mensajes que voy a enviar. Todo esto, si yo acoplo esto, observen que esto es una sumatoria de cuadrados. Esto es exactamente lo mismo que tomar esta siguiente fórmula. Esto sería por m cuadrado menos 1 dividido entre 6. ¿Cómo pueden migrar de esto a esto? Tienen que hacer la revisión matemática de las series, ¿cierto? Para poder, las sumatorias de Riemann, para poder entender eso. Simplemente sepan ustedes que esto de ahí me va a dar m por m cuadrado menos 1 sobre 6. Esto recuerden por allá sus cursos de matemática básica, en donde les ponían a hacer algunas demostraciones por inducción y demás. Lo que me llevaría a que la energía promedio va a ser la longitud del mensaje al cuadrado menos 1 sobre 3 por la energía promedio de pulso.
Es importante, tengan en cuenta porque recuerde ahí nos va a salir algunos detalles. Si eso es verdad, quiere decir que la energía promedio, que es la energía promedio de lo que acaba de dar, dividido en K, me da M cuadrado menos 1 sobre 3 veces K. Porque esto multiplica por la energía promedio de unos puntos. Esos valores me describen a mí bastante bien cómo funcionaría, ¿cierto? Esa amplitud Shiftkey. O sea, me permiten a mí calcular cuál es la energía que puedo gastar y entonces esa energía poder migrarla para poder estimar cuál sería la potencia con la que tengo que enviar una determinada ráfaga a través, lógicamente, de un canal físico, alambrado o no alambrado, por el momento. ¿Dónde se utiliza o dónde es más utilizada esta ASK, que parece tan sencilla, ¿cierto? Cuando ustedes la van a programar va a ser una tontería. Donde se utiliza son en los medios alambrados, y aunque ustedes no lo vean, pues CK, como su presentación en ASK2, ¿no? 01, 01, se utiliza, el que más se utiliza es en fibra óptica. Fibra óptica tal vez es la base del trabajo de esta señal. ¿Listo? Entonces, nuestra señal de mensaje, la señal que yo voy a dar, evidentemente, en la vida real, pues va a ser una señal exponencial, ¿no? Pero nosotros sabemos que esa señal exponencial solamente va a tomar el valor de nuestro coseno de la frecuencia de portadora. Esto lo que quiere decir que aquí vamos a tener una señal, una amplitud por un seno de portadora, va a ser 2pi por fc por t, es señal que nosotros vamos a tener en el mensaje, o es más 1 o es menos 1, independiente de eso, si tiene más amplitudes, pues yo le voy a decir amplitud 1, amplitud 3, amplitud 5. ¿De dónde vendrá la amplitud 1, amplitud 3 que ustedes observan? Recuerden que este valor más 1, más 3, más 5, menos 5 obedece a la posición que yo voy a tener en cada uno de los valores de la constelación. Si yo no le colocase esos valores impares, pues evidentemente que algún par me iba a dar 0. Entonces yo lo que quiero es más 1, menos 1, menos 1. Más 1, menos 1 en amplitud. Más 3, menos 3, porque eso debe quedar claro. Más 5, menos 5. Y así sucesivamente hasta donde ustedes lo quieran llevar. ¿Listo? Si es cierto, y continúo, que de pronto haya quedado eso en aire, pues el pulso que yo voy a recibir en la vida real es este. Pero lo voy a recibir multiplicando por el valor, ¿no? Entonces, en realidad aquí lo que voy a decir es, aquí voy a tener una señal pulso que me va a decir, ¿es un 0 o es un 1? ¿Es un 0 o es un 1? ¿Un 0 o es un 1? Eso lo podríamos tomar y lo podemos colocar de manera fácil como si fuese un filtro pasa-baja. ¿Listo? O incluso un filtro pasa-alta, es más sencillo también. O un filtro pasa-banda. ¿Listo? Por lo general, entonces nosotros utilizaríamos un filtro pasa-baja. Entonces, o pasa o no pasa, o pasa o no pasa. 0 o 1, 0 o 1, 0 o 1. Y esa sería la señal en realidad que yo estoy recibiendo. ¿Esto cuál sería el pulso? Pues el pulso, si ustedes observan, pues entonces el pulso que yo coloco ahí es solamente coseno 2pi por fc por t por g. De modo tal que la sub m es el que es más 1, menos 1, más 3, menos 3, pues quedaría ahí. Si nosotros tenemos eso, pues nosotros decimos que la energía promedio del mensaje debe dar como lo tenía a cuadrado, entonces sobre 2 energía, ¿cierto? Que yo tenía de nuestro pulso G, o lo que llamamos arriba, es sub B, de modo tal que la energía promedio me va a dar m cuadrado menos 1 de fórmulas que acabamos de despejar sobre 6, logaritmo en base de 2 del número de bits que nosotros estábamos manejando para un filtro pasabanda de la señal del pulso G, de la energía del pulso G. ¿Listo? Y nosotros entonces encontraríamos básicamente que esos serían los resultados que nosotros pudiésemos tener en cada una de esas señales. No olviden, por favor,
que este G sub T hace o obedece al tipo de filtro que nosotros vamos a manejar. Entonces, si nosotros utilizamos un filtro pasada-baja para evitar el paso de la señal cosinusoidal, o si ponemos un filtro pasabanda para que solamente pase una determinada señal, por ejemplo, cuando es más de una amplitud y demás. Esto sería entonces lo que nosotros llamaríamos, ¿listo? Una señal de trabajo PAM. Sin embargo, la pregunta que ustedes se harán es ¿cuál es la diferencia entre una señal PAM y una ASK? Que cuando nosotros vamos a utilizar esta señal G, el filtro es esto, y ustedes recordarán que si el filtro pasa banda solamente pasa una frecuencia. ¿Esto? Y eso será lo que nosotros tendríamos de diferencia únicamente, que en ASK me pasa una sola frecuencia, mientras que en la PAN es posible que nosotros podamos ahí hacer alguna variación, no solamente en amplitud, sino en frecuencia. Entonces, nuevamente recuerdo, ASK, esto también tiene los posibles 2 a la K señales para que tenga M mensajes con posibles M estados, ¿listo? Con una diferencia. Nosotros vamos a tener única y exclusivamente un filtro pasabanda que solamente me va a dejar pasar la frecuencia de portadora. Y la amplitud varía. ¿Listo? Eso sería básicamente lo que entonces tendríamos. Y creo que en nuestra siguiente clase ya miraríamos cuál es la probabilidad de error en función de la energía, porque recuerden que la energía con un concepto de la relación señal a pulso sería la que me permitiría a mí poder trabajar de manera acorde cuando hay una ASK y cuando no la hay. ¿Alguna duda, pregunta que ustedes consideren necesaria? ¿Está todo claro?